salve esta nación, salve el pueblo de Chiquimula. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendiga a este pueblo. Que ha bendecido a mi Israel. Hola a todos, estos son los 10 minutos más importantes de tu día. Según el video que acabamos de ver, ¿creen ustedes que esa será la voz de Dios? ¿Será verdad que Dios nos habla de esa manera? ¿Verdad que es algo difícil de creer? Personalmente, yo creo que Dios no nos habla de esa manera. Bien, veamos lo que nos dice la palabra al respecto. En Romanos 8:6 dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Romanos 8:16, en la Nueva Traducción Viviente dice: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Se le hace a usted difícil oír la voz de Dios? ¿Se encuentra atrapado en alguna situación confusa y necesita consejo? Sin embargo, después de orar y de leer la palabra, ¿aún no está seguro de lo que Dios quiere que haga? Todos pasamos por esa experiencia. En mi caso, conocía la palabra escrita de Dios y ponerla en práctica cambió mi vida. Pero cuando se trataba de decisiones para las cuales no había una respuesta directa o literal en la palabra, no estaba seguro de qué hacer. Por ejemplo, decisiones como a cuál ciudad trasladarse y qué otras cosas por el estilo teníamos que hacer. Lo que me guardó fue el conocimiento de que estaba haciendo lo correcto. La palabra y la voz de Dios. Tenemos que saber algo, que la palabra escrita de Dios y el testimonio interno son dos cosas diferentes, pero nunca se contradicen. Y este es algo que debemos de tener claro. La palabra escrita y el testimonio interno, que es la voz de Dios en nosotros, son dos cosas diferentes, pero nunca se contradicen. Y ambos son parte vital de nuestro andar con Dios. Por decir un ejemplo, Dios esperaba que Israel obedeciera su palabra escrita, pero también les dijo: obedeced mi voz. Eso lo pueden ver en Jeremías 7:23, porque quería que conocieran su voluntad en situaciones específicas. Eso sucedió, por decir, cuando Israel conquistó Jericó. El pueblo obedeció la voz de Dios de otra manera. ¿De dónde más hubieran sacado ese extraño plan de batalla? No estaba en la ley de Moisés y nadie jamás se le hubiera ocurrido que marchar 7 días alrededor de la ciudad sería una gran estrategia militar. Ahora, ¿cómo nos habla Dios hoy? Nos grita desde el cielo. Veamos lo que dice la palabra de Dios, porque Dios nos habla por su Espíritu. En Romanos 8:16 vemos que la palabra nos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Esto significa que las instrucciones de Dios vienen de adentro y no de afuera. A veces cuando oiga la voz de Dios, usted quizás diga: Señor, ¿soy yo o eres tú? Eso se debe a que Dios, por lo general, no pone de forma directa pensamientos en su mente, sino que Él habla a su espíritu. Y este se convierte la voz de Dios en pensamientos. Empiece hoy a prestar atención al testimonio o a la voz de Dios apacible en su corazón, al conocimiento, al consejo y a la voz que usted siente dentro de usted.
Si parece que es su voz, no se sorprenda. Es su voz, es su espíritu que está siendo aconsejado por el Espíritu de Dios. Cuando usted nació de nuevo, su espíritu se convirtió en un consejero seguro porque renació del Espíritu de Dios. Dios le impartió a usted su naturaleza y el Espíritu Santo vino a vivir en su espíritu para enseñarle y guiarle en la vida. Cuando nosotros hablamos de la voz apacible del Espíritu o de la voz apacible de Dios en nuestro espíritu, es un testimonio dentro de nosotros que siempre va a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Recuerda, cuando decimos que Dios te habla, no esperes una voz de estruendo desde el cielo que venga a tu vida y te hable. No, cuando nosotros hablamos que Dios nos habla de una manera específica, va a ser una voz muy apacible de su espíritu a nuestro espíritu en nuestro interior. Pero esa voz siempre estará relacionada o siempre buscará un punto de acuerdo con la palabra escrita de Dios. Lo que normalmente sucede cuando Dios te habla, Él te recuerda versículos que tú en algún momento de tu vida has estado leyendo. Quizás cuando tu pastor te esté enseñando en tu congregación, el Espíritu Santo también te está mostrando y te está diciendo qué es lo que tienes que hacer en ciertas situaciones. Cuando hablamos de que Dios te quiere hablar, Él siempre está dispuesto a hablarte cada día de tu vida. Cuando ores a Dios, quédate quieto un tiempo y verás lo que Dios va a hablar a tu interior. Y recuerda, Él siempre te hablará de acuerdo a su palabra escrita. Todo lo que Dios hable a tu corazón siempre estará sustentado en su palabra escrita. Bien, el plan de acción para este tiempo va a ser leer Romanos 8, versículos 15 y 16. Y vamos a responder estas dos preguntas. ¿Quiénes son los que tienen el Espíritu de Dios? Y la segunda pregunta es, ¿cómo nos habla Dios ahora que estamos en Cristo Jesús? Responde esas dos preguntas, lee Romanos 8, 15, 16 y serás bendecido con esta palabra. Bien, vamos a hacer una oración y dar gracias a Dios por lo aprendido en este tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, porque tu Espíritu habita en nosotros y tú nos hablas por medio de tu Espíritu, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos das toda dirección necesaria y específica para vivir en esta vida de acuerdo a tu voluntad, Señor. De acuerdo a tus planes, de acuerdo a tus propósitos. Gracias. Gracias porque en Cristo estamos totalmente capacitados para oír tu voz, Señor, y para seguir tu dirección específica en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque hemos aprendido que cuando tú hablas a nuestro interior, de tu espíritu, a nuestro espíritu, Señor, todo estará sustentado de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias te damos por lo aprendido en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Chao.